A lo largo de las doradas llanuras de Anatolia, un imperio comenzaba a despertar en silencio. Nacido de los sueños de jinetes y guerreros, creció entre dos mares, donde las aguas del Mar Negro susurran al Mediterráneo a través del estrecho del Bósforo. Esta tierra de colinas ondulantes y valles fértiles, donde civilizaciones antiguas habían surgido y caído durante milenios, se convertiría en la cuna de uno de los poderes más duraderos de la historia. Un punto de encuentro entre tres continentes, Europa extendiéndose hacia Asia, mientras África observaba desde el sur, a través de aguas color zafiro. En este crisol de culturas, donde confluyen rutas comerciales y han marchado ejércitos desde tiempos inmemoriales, una pequeña tribu turca forjaría un destino que resonaría durante 6 siglos. Surgieron en un momento en que el viejo orden se desmoronaba. El imperio bizantino debilitado, la tormenta mongola en retirada y el mundo medieval dando paso a una nueva era. Desde unos comienzos humildes en la frontera bizantina, llegaron a alzar cúpulas resplandecientes sobre la conquistada Constantinopla. De simples jinetes nómadas, pasaron a ser señores de un estado refinado, absorbiendo y adaptando los conocimientos de aquellos a quienes vencieron. Sus estandartes se extendieron desde las costas rocosas del Mar Negro hasta las arenas abrasadoras de Arabia y hacia el oeste, hasta las mismas puertas de Viena. Detrás de ellos le siguieron comerciantes y eruditos, poetas y arquitectos, cada uno tejiendo hilos en el rico tapiz del imperio. Los otomanos construyeron su poder no solo mediante la conquista, sino a través de la síntesis. Herederos de la administración bizantina, la cultura cortesana persa, el saber religioso árabe y las feroces tradiciones guerreras de las estepas de Asia Central, moldearon todos estos elementos dispares en algo único. Ni plenamente orientales ni completamente occidentales, sino un puente entre mundos. Sus ciudades vibraban con los idiomas de una docena de pueblos. Sus mercados rebosaban de bienes que viajaban desde Venecia hasta Samarcanda. Sus palacios se adornaban con caligrafía y esplendor geométrico. Allí, los sultanes gobernaban con espada y sombra, en un lugar donde Oriente y Occidente se encontraban no solo en el campo de batalla, sino también en el intercambio de ideas. Bajo la media luna otomana coexistían religiones. Cristianos, judíos y musulmanes compartían espacios en un arreglo imperfecto, pero asombroso para su tiempo. Las artes florecieron en grandes palacios, donde miniaturistas pintaban con pinceles de un solo pelo, y los poetas competían por el favor del sultán. Los susurros de la historia quedaron grabados en piedras milenarias. En las mezquitas majestuosas, los bazares bulliciosos y los hammams de mármol que aún se mantienen en pie. Su historia está hecha de victorias militares deslumbrantes y derrotas devastadoras, de gobernantes iluminados y cortesanos corruptos, de innovación tecnológica y de tradición obstinada. Un imperio que se expandió rápidamente en su juventud, se estabilizó en su madurez y decayó lentamente en su vejez, siguiendo el arco que parece inevitable para todo gran poder. Desde la espada de Osman hasta las reformas de Atatürk, la saga otomana atraviesa épocas y continentes. Es la historia de un imperio que moldeó el mundo moderno. Sus fronteras, sus conflictos, sus culturas, un imperio cuyo legado aún vive, mucho después de que sus banderas hayan caído. En la cocina de los Balcanes, la arquitectura de Estambul, la política del Medio Oriente y el propio mapa del mundo, la huella otomana permanece. Esta es la historia del Imperio Otomano, y todo comienza en la fundación, 1299-326.
A finales del siglo XIII, Anatolia, antiguo corazón del poder bizantino, se había convertido en un mosaico de principados rivales. El otrora imponente sultanato selyúcida de Rum, que había dominado la región, se desmoronaba bajo la presión interna y las devastadoras secuelas de las invasiones mongolas. El Ilkhanato, descendiente de Gengis Khan, aún reclamaba una soberanía distante sobre estas tierras, pero su control era tenue en el mejor de los casos. En ese vacío de poder, las oportunidades abundaban para quienes tuvieran el coraje de tomarlas. A lo largo de la frontera noroeste de ese reino selyúcida en ruinas, donde las montañas se abrían a las fértiles llanuras, las tierras fronterizas entre el mundo cristiano y el musulmán estaban bajo el mando de líderes tribales turcos, conocidos como beys. Estos señores fronterizos dirigían bandas de guerreros a caballo llamados ghazis, hombres que combinaban fervor religioso con el objetivo práctico de obtener botín y tierras. Entre estos jefes fronterizos destacaba un hombre llamado Ertuğrul, líder de una pequeña tribu turca nómada que había huido hacia el oeste desde Asia Central, escapando del avance mongol. Por su leal servicio al sultán selyúcida, Ertuğrul recibió tierras cerca del pueblo de Söğüt, junto a territorio bizantino. Allí, su pueblo pasó gradualmente de ser pastores nómadas a agricultores sedentarios y saqueadores de frontera. Cuando Ertuğrul murió hacia 1281, el liderazgo de ese modesto dominio pasó a su hijo Osman Bey. Osman no era ni el más rico ni el más poderoso entre los beys de la región, pero poseía cualidades que transformarían su pequeña herencia en los cimientos de un imperio. Carismático y astuto en política, comprendió que el éxito requería más que destreza militar. Forjó alianzas por matrimonio, acogió refugiados talentosos que huían de los mongoles e incluso integró desertores bizantinos en su creciente estado. A diferencia de otros señores que saqueaban sin distinción, Osman implementó una política de relativa tolerancia hacia los aldeanos cristianos que aceptaban su dominio. El asunto naciente Estado otomano comenzó a tomar forma con este enfoque pragmático. Quienes se sometían eran protegidos y grabados con impuestos. Quienes resistían enfrentaban la fuerza total de su ejército. Muchos campesinos griegos, armenios y turcos preferían la autoridad otomana antes que la de los terratenientes bizantinos o de otros beys turcos, pues encontraban más llevaderas las políticas fiscales de Osman. Este patrón, expansión militar combinada con incorporación administrativa de los pueblos conquistados, se convertiría en una marca distintiva del gobierno otomano. La tradición otomana cuenta que Osman tuvo un sueño al inicio de su ascenso, un sueño que se convirtió en el mito fundacional del imperio. En él, vio crecer de su cuerpo un gran árbol, cuyos brazos se extendían por todo el mundo conocido. Bajo su sombra se alzaban montañas, el Cáucaso, el Atlas, el Tauro y los Balcanes. De sus raíces fluían 4 ríos, el Tigris, el Éufrates, el Nilo y el Danubio. En esas aguas navegaban barcos, surgían ciudades y la luna creciente brillaba sobre todo. Cuando Osman relató esta visión al místico sufí Sheikh Edibali, cuyo permiso buscaba para casarse con su hija, el sabio la interpretó como una señal divina, un destino imperial. Fuera historia o leyenda, ese sueño dio al proyecto otomano un aura sagrada, legitimando el derecho de sus descendientes a liderar el mundo islámico. Y sería invocado una y otra vez a lo largo de los siglos como símbolo de su misión sagrada. Las primeras conquistas de Osman fueron modestas pero estratégicas. Tomó castillos y aldeas bizantinas alrededor de Söğüt, ampliando su dominio y atrayendo más guerreros a su causa. En 1299,
Osman se sintió lo suficientemente fuerte como para proclamar su independencia del decadente sultanato selyúcida. Ese año es tradicionalmente considerado el nacimiento del Estado otomano. Sus seguidores comenzaron a llamarse Osmanlíes, los de Osman. El nuevo dominio otomano se organizó en torno a las necesidades militares. La sociedad mantenía elementos de su herencia nómada turca, al tiempo que adoptaba prácticas administrativas bizantinas y selyúcidas. Los guerreros Gazi, que formaban la columna vertebral del ejército, recibían tierras en las zonas conquistadas, creando una clase de soldados campesinos disponibles para la guerra. Alrededor de las fortalezas surgieron mercados y se empezó a esbozar una burocracia rudimentaria. Las instituciones religiosas desempeñaron un papel clave en la consolidación del poder. Osman cultivó lazos con hermandades sufíes, cuya visión mística del Islam tenía gran atractivo entre los turcos y los conversos. Los albergues derviches, establecidos en nuevas regiones conquistadas, servían como centros de integración espiritual y cultural. La ley islámica guiaba el gobierno, pero se aplicaba con flexibilidad pragmática. A medida que el poder bizantino continuaba debilitándose, las fuerzas de Osman avanzaron más allá. En 1301, su ejército derrotó a las tropas bizantinas en la batalla de Bafeo, asegurando el control otomano sobre gran parte de Bitinia. Aquella victoria demostró que los otomanos ya no eran simples saqueadores, sino una potencia militar capaz de vencer a un imperio en combate abierto. Su hijo Orhan, un comandante hábil, lideró muchas de estas campañas posteriores. Padre e hijo redujeron sistemáticamente las fortalezas bizantinas del noroeste de Anatolia, culminando en el prolongado asedio de Bursa, una ciudad rica y estratégica por sus rutas comerciales. Aunque Osman dirigió las primeras etapas del asedio, no viviría para ver su final. En 1323 o 1324, enfermo y consciente de su cercanía a la muerte, llamó a Orhan para darle su último consejo. Según las crónicas otomanas, le pidió gobernar con justicia, expandir la fe con la espada y valorar a los hombres sabios. Luego, con la misma dignidad austera que marcó su vida, el fundador de una de las mayores dinastías de la historia, murió en su sencilla residencia de madera en Sud. Orhan completó la conquista de Bursa en 1326, convirtiéndola en la primera capital del Estado otomano. La leyenda dice que llevó la noticia de la victoria a la tumba de su padre, cumpliendo su último deseo. El modesto Beylicato, que Osman había forjado con coraje, ingenio y carisma, se transformó en un principado de creciente influencia. En las colinas verdes de Bursa, entre tumbas sagradas y mezquitas nacientes, el Estado otomano encontró su primer verdadero hogar. Desde aquel sueño que inspiró a Osman, sus descendientes construirían un poder que duraría 6 siglos. La espada de Osman, ceñida en la ceremonia de entronización de cada nuevo sultán, se convertiría en el símbolo de una autoridad legítima, transmitida a través de generaciones de conquistadores, constructores, poetas y reformistas. Aunque nadie podía imaginarlo entonces, los cimientos ya estaban puestos para un imperio que se extendería por 3 continentes y transformaría el curso de la historia mundial. Expansión temprana y consolidación. 1326-453. Mientras la bandera verde de los otomanos ondeaba sobre los minaretes de Bursa, la dinastía fundada por Osman se encontraba en un punto de inflexión. La conquista de esa próspera ciudad bizantina no solo marcaba la culminación de su visión, sino también el inicio de una nueva etapa en la historia otomana. Bajo el mando de su hijo Orhan, el modesto Beylicato de frontera
comenzó a transformarse en un estado consolidado. Tendido entre dos continentes, Orhan Gazi, durante sus 36 años de reinado entre 1326 y 1362, no solo heredó tierras, sino también el talento político y organizativo de su padre. Al establecer su corte en Bursa, Orhan emprendió la tarea de convertir ese conglomerado de guerreros turcos en una estructura estatal organizada. La conquista trajo consigo riqueza y prestigio, pero también nuevos desafíos. Ahora gobernaban sobre poblaciones diversas, muchas no turcas ni musulmanas, lo que exigía una administración más sofisticada que la simple lógica de saqueo. Uno de sus primeros actos fue acuñar las primeras monedas otomanas, símbolo poderoso de soberanía. Fundó una cancillería rudimentaria, incorporando prácticas administrativas persas y bizantinas, y transformó iglesias en mezquitas, al mismo tiempo que impulsó la construcción de nuevos complejos religiosos como la magnífica Mezquita Verde, que aún se conserva. Durante este periodo, el sistema militar otomano también evolucionó. Aunque la caballería Gazi seguía siendo esencial, Orhan entendió la necesidad de tropas de infantería para sitiar y mantener territorios. Así, creó el cuerpo de yayás, soldados turcos de infantería pagados, el primer cuerpo militar regular del Estado. Más importante aún, sentó las bases para el cuerpo de jenízaros, una fuerza élite formada por esclavos reclutados entre los hijos cristianos del imperio. Este sistema, que más tarde se formalizaría como Devshirme, consistía en tomar periódicamente a jóvenes cristianos de áreas rurales, convertirlos al Islam y entrenarlos rigurosamente. Aunque pueda parecer cruel, en su contexto era visto como una oportunidad de ascenso social, y muchas familias entregaban voluntariamente a sus hijos, sabiendo que podrían alcanzar cargos y poder impensables para un campesino cristiano. Mientras consolidaba Anatolia, Orhan también observaba con atención el otro lado del estrecho. El imperio bizantino, aunque debilitado, aún controlaba Constantinopla y parte de los Balcanes. Pero su política interna era un nido de rivalidades dinásticas. En 1346, el emperador Juan VI Cantacuzeno, enfrentado al regente de Juan V Paleólogo, buscó ayuda militar otomana, ofreciendo a Orhan la mano de su hija Teodora. Ese matrimonio trajo consigo una oportunidad inesperada. En 1354, un terremoto dañó las murallas de varias fortalezas bizantinas en los Dardanelos. El hijo de Orhan, Süleyman Pasha, aprovechó el momento y tomó el control de la fortaleza de Chimpe, y luego de la estratégica ciudad de Gallipoli. Así, los otomanos establecieron su primer enclave permanente en Europa. Una cabeza de puente para futuras conquistas. Süleyman moriría poco después en un accidente de caza, pero su logro sería el punto de partida para la expansión europea del imperio. En 1362, tras la muerte de Orhan, su otro hijo, Murat I, asumió el poder. Durante su reinado de 27 años, Murad transformó al Estado otomano de una potencia regional a un imperio bicontinental. En Europa, los otomanos avanzaron por Tracia y tomaron Adrianópolis, llamada Edirne por los turcos, en 1369, convirtiéndola en la nueva capital del imperio. Desde allí, lanzaron campañas hacia Bulgaria, Serbia y Macedonia, lo que alarmó a los estados cristianos de los Balcanes. Bajo el liderazgo del príncipe serbio Lazar, formaron una coalición que se enfrentó a los otomanos en la histórica batalla de Kosovo, el 15 de junio de 1389. Aunque las crónicas están teñidas de leyenda, se sabe que ambos líderes, Murad y Lazar, murieron. Murad fue asesinado por un noble serbio que fingió desertar. Lazar fue capturado y ejecutado.
Pese a las pérdidas, la batalla fue una victoria otomana que quebró la resistencia organizada en los Balcanes. Su hijo Bayezid, quien comandaba un ala del ejército, tomó el control inmediatamente tras ejecutar a su hermano para evitar disputas sucesorias, estableciendo el trágico precedente del fratricidio como práctica para evitar guerras civiles. De 1389 a 1402, Bayezid I, apodado El Rayo, por la velocidad de sus campañas, aceleró la expansión otomana. Redujo a Serbia y Bulgaria a estados vasallos, avanzó sobre Valaquia y Bosnia, y derrotó a una cruzada encabezada por el rey Segismundo de Hungría en Nicópolis en 1396. Muchos caballeros europeos fueron ejecutados, ganando a Bayezid una temida reputación en Occidente. En Anatolia, abandonó el enfoque gradual de sus predecesores y lanzó una campaña sistemática para absorber a los demás beyliks turcos, duplicando el tamaño del imperio. Para 1390, los otomanos controlaban la mayor parte de Anatolia occidental y central. Sin embargo, esta expansión lo llevó a enfrentarse con Tamerlán, el poderoso conquistador de Asia Central. Bayezid sitió Constantinopla, pero tuvo que abandonar su objetivo al enterarse de la llegada del ejército de Timur. Ambos imperios colisionaron en Ankara el 20 de julio de 1402. Aunque Bayezid contaba con una fuerza considerable, muchos de sus soldados desertaron hacia Timur, resentidos por la centralización otomana. Bayezid fue capturado y, según la leyenda, murió en una jaula en la corte de su enemigo. La batalla de Ankara casi destruyó al Estado otomano. Timur reinstauró a los beyliks conquistados por Bayezid y dividió Anatolia entre los hijos del sultán capturado. Así comenzó una guerra civil fratricida, conocida como el Interregno, que duró hasta 1413. Finalmente, Mehmed I logró imponerse, restaurando la unidad del imperio con paciencia y habilidad. Aunque tuvo que tolerar cierta autonomía en Anatolia y reconocer la influencia de Timur sobre algunas regiones, al morir en 1421 había estabilizado el Estado otomano. Su hijo, Murad II, heredó un imperio frágil pero intacto. Gobernó durante 3 décadas, enfrentando desafíos constantes. En Europa, combatió al húngaro János Hunyadi y al albanés Skanderbeg. En Anatolia, reabsorbió los beyliks independientes. Aunque no es tan celebrado como otros sultanes, su labor de reconstrucción fue esencial. Mientras tanto, el imperio bizantino se reducía a poco más que Constantinopla y sus alrededores, sobreviviendo solo porque los otomanos estaban ocupados en otras luchas. En 1444, una nueva cruzada liderada por Hungría amenazó los Balcanes, pero Murad los derrotó rotundamente en Varna, desbaratando cualquier intento serio de reconquista cristiana. En 1451, Murad murió, y su hijo de 19 años, Mehmed II, subió al trono. El joven sultán ya había demostrado inteligencia y determinación durante breves periodos de gobierno. Ahora, con poder pleno, puso su mirada en Constantinopla, el gran premio pendiente, la manzana roja, símbolo del cristianismo oriental y clave estratégica de la región. Lo que Bayezid había intentado con premura, Mehmed lo lograría con preparación meticulosa. La escena estaba lista para una conquista que transformaría al Estado otomano en imperio y cambiaría el curso de la historia. La caída de Constantinopla marcaría el final definitivo del Imperio bizantino y el inicio de una nueva edad dorada otomana. El siglo IV, que separa la muerte de Osmán de la ascensión de Mehmed II, fue una época de transformación radical. A través del genio militar, la innovación administrativa y una resiliencia excepcional frente al desastre, la dinastía otomana había establecido un Estado capaz de equilibrar elementos islámicos, turcos
bizantinos y persas. Mientras Mehmed se preparaba para su cita con el destino, los cimientos estaban puestos para un imperio que perduraría siglos y daría forma al desarrollo de 3 continentes. La ciudad, firme como lo estuvo por más de 1000 años, seguía en pie, pero no por mucho tiempo. La conquista de Constantinopla, 1453. Desafiando las aguas donde Europa y Asia casi se tocan, Constantinopla se alzaba orgullosa. Antigua Bizancio había resistido innumerables asedios a lo largo de su milenaria historia. Fundada por Constantino el Grande en el año 330 como capital oriental del Imperio Romano, sobrevivió incluso cuando Roma cayó. A través de guerras, plagas, cruzadas y conflictos internos, la reina de las ciudades persistió, custodiando los tesoros de la civilización clásica entre sus iglesias y bibliotecas. Pero en la primavera de 1453 enfrentaba su mayor prueba. El último emperador bizantino, Constantino XI Paleólogo, contaba con apenas 7000 defensores para proteger murallas que se extendían por kilómetros. Su imperio, que una vez abarcó 3 continentes, se reducía a la ciudad misma y unos pocos puestos aislados. Frente a ellos esperaba un ejército más numeroso, decidido y mejor equipado que cualquiera anterior. Mehmed II había ascendido al trono otomano por segunda vez en 1451, tras la muerte de su padre, Murad II. A pesar de tener solo 19 años, ya había probado el poder durante una breve abdicación de su padre. Quienes confundieron su juventud con debilidad, pronto descubrieron su error. Mehmed poseía una inteligencia feroz, una voluntad de hierro y ambiciones que superaban las conquistas de sus antecesores. Al asumir el trono, fue claro con sus intenciones. Lo que mis antepasados intentaron con muchas campañas, yo lo lograré de un solo golpe. Constantinopla era su obsesión, el premio que transformaría al Estado otomano en un verdadero imperio. Estudió a fondo las defensas de la ciudad, examinó los relatos de asedios fallidos y comenzó una preparación meticulosa. En 1452 ordenó la construcción de una fortaleza colosal en la ribera europea del Bósforo, Rumeli-Hisari, justo frente a la antigua fortaleza Anatolia de Anadolu-Hisari. Juntas formaban lo que Mehmed llamaba el degollador, un pasaje que controlaba todo el tráfico marítimo. Cuando una nave veneciana desafió el bloqueo, su tripulación fue ejecutada y su capitán empalado. El mensaje estaba claro. Dentro de la ciudad, el emperador Constantino observaba estos movimientos con creciente preocupación. Envió desesperadas súplicas a Occidente, incluso aceptando la impopular unión de las iglesias ortodoxa y católica, pese al amargo recuerdo del saqueo de 1204. Pero la respuesta fue escasa. Rivalidades, diferencias religiosas y el temor a la creciente fuerza otomana paralizaron cualquier esfuerzo serio. Solo unos pocos cientos de soldados genoveses y venecianos respondieron, junto con el ingeniero Giovanni Giustiniani Longo, quien se encargó de reforzar las defensas. Las preparaciones otomanas eran impresionantes por su escala e innovación. Mehmed reunió un ejército de unos 80.000 hombres, genízaros élite, caballería turca de Anatolia y tropas auxiliares de vasallos europeos. Para derribar las legendarias murallas, contrató al fundidor húngaro Urban, quien diseñó una gigantesca bombarda capaz de lanzar proyectiles de piedra de más de 600 kilos. Su potencia era tal que requería 60 bueyes para transportarla, y su estruendo se escuchaba a kilómetros. Mientras tanto, la armada otomana bloqueaba la ciudad por mar. Aunque los bizantinos habían extendido una gran cadena sobre el Cuerno de Oro, la flota otomana, con más de 120 embarcaciones, cortaba toda vía de abastecimiento. El 6 de abril de 1453
el ejército otomano se posicionó frente a las murallas. Mehmed ofreció una única oportunidad de rendición. Prometía la vida del emperador y la seguridad de su pueblo. La respuesta fue digna pero firme. Constantinopla no se rendiría. Al día siguiente comenzó el asedio. Durante semanas, los cañones otomanos martillaron las murallas, especialmente en la sección de Teodosio. Cada noche, ingenieros bizantinos trabajaban con desesperación para reparar los daños, rellenando brechas con piedras, tierra, madera e incluso telas. Los primeros intentos de asalto fueron rechazados con grandes pérdidas. Entonces, Mehmed recurrió a una maniobra audaz. Ordenó construir una vía de madera engrasada sobre la península de Gálata. En una sola noche, decenas de barcos fueron arrastrados por tierra desde el Bósforo hasta el Cuerno de Oro, sorteando la cadena. Al amanecer del 22 de abril, los defensores vieron horrorizados buques otomanos dentro del puerto. A pesar del golpe, la defensa continuó. Un intento nocturno de quemar la flota otomana fracasó, y sus valientes ejecutores fueron capturados. Aunque las murallas resistían, las fuerzas defensoras se agotaban. Mehmed sabía que el tiempo jugaba a su favor. A finales de mayo, las murallas estaban gravemente debilitadas. Mehmed convocó a sus generales y anunció un asalto final. Para motivar a sus tropas, les prometió 3 días de saqueo, conforme a la ley islámica, y ofreció recompensas a quienes entraran primero. Dentro de la ciudad, el emperador reunió a sus comandantes por última vez. Habló con emoción del legado de Constantinopla y del deber de defender la civilización cristiana. Luego recorrió las murallas, alentando a sus hombres, antes de acudir a Santa Sofía para una última oración. Sacerdotes ortodoxos y católicos rezaron juntos, dejando de lado siglos de divisiones. El 29 de mayo de 1453, antes del amanecer, comenzó el ataque. Las primeras oleadas fueron rechazadas, tropas irregulares, luego soldados de Anatolia. Pero los genízaros avanzaron con disciplina y fervor. En la puerta de San Romano, donde la muralla estaba más dañada, concentraron su ofensiva. En medio del combate, Giustiniani fue gravemente herido. Mientras lo evacuaban, el caos se apoderó de las líneas bizantinas. Una pequeña puerta quedó abierta y algunos soldados otomanos entraron por allí. Simultáneamente, otra unidad escaló la muralla cerca del Palacio de Blanquerna, izando banderas otomanas. La resistencia colapsó. El emperador Constantino, al ver la ciudad perdida, se quitó los emblemas imperiales y lideró una última carga. Prefirió morir como soldado antes que ser capturado. Su cuerpo nunca fue identificado con certeza, aunque Mehmed ordenó enterrar con respeto los restos que se creía eran suyos. Al mediodía, la conquista era total. Mehmed entró a caballo en la ciudad y fue directamente a Santa Sofía. Al ver a un soldado destruir el mármol del suelo, lo detuvo. «Quédate con el botín y los cautivos, los edificios son míos». Ordenó la conversión de la gran iglesia en mezquita, símbolo de la victoria sobre la cristiandad oriental. Durante 3 días se permitió el saqueo. Tesoros fueron robados o destruidos, miles de personas esclavizadas, edificios dañados. Pero la intención de Mehmed no era la destrucción, sino la transformación. Al terminar el saqueo, comenzó la reconstrucción. Invitó a antiguos residentes a regresar. Trajo musulmanes, cristianos y judíos de todo el imperio. Y nombró a un nuevo patriarca ortodoxo, Gennadios Escolario, garantizando la supervivencia de la Iglesia bajo dominio otomano. Se ofrecieron incentivos fiscales, se reactivó el comercio y se iniciaron grandes obras arquitectónicas que cambiarían el perfil de la ciudad. Con el tiempo,
Constantinopla sería conocida como Estambul. Aunque ambos nombres coexistirían por siglos, su conquista sacudió a Europa. El Papa Nicolás V pidió una cruzada, pero Occidente estaba más enfocado en sus propias disputas y en la naciente exploración del Atlántico. Para el mundo islámico, la victoria de Mehmed fue motivo de júbilo. Se interpretó como el cumplimiento del hadiz del profeta Mahoma sobre la conquista de Constantinopla. Para los otomanos, marcó un antes y un después. Ya no eran un beylik fronterizo ni una potencia regional. Se habían convertido en un imperio con una capital cosmopolita entre dos mundos. Mehmed adoptó el título de César, presentándose como heredero legítimo de los emperadores romanos. Aquel joven sultán, que arriesgó todo por esta conquista, sería recordado como el conquistador, expandiendo aún más su dominio por los Balcanes, Anatolia y el Mar Negro. Pero sería por Constantinopla que la historia siempre lo recordaría, por poner fin al imperio bizantino milenario y abrir un nuevo capítulo. Al sonar por primera vez el llamado a la oración desde los minaretes de Santa Sofía, el mundo medieval dio paso a un nuevo orden. El Imperio Romano de Oriente había terminado. En su lugar se alzaba el Imperio Otomano, listo para su edad dorada y para moldear el destino de 3 continentes por siglos. La Edad de Oro, 1453-1566. Tras la conquista de Constantinopla, el Imperio Otomano entró en una etapa que los historiadores llamarían su Edad de Oro. Desde mediados del siglo XV hasta finales del siglo XVI, una sucesión de sultanes excepcionales amplió las fronteras del imperio, perfeccionó sus instituciones y promovió un florecimiento sin precedentes en la cultura, el arte y el conocimiento. Fue una época en la que el imperio alcanzó la cúspide de su poder y prosperidad, consolidándose como una de las potencias más formidables del mundo. Mehmed II, embriagado aún por su victoria en Constantinopla, continuó sus campañas de conquista hasta su muerte en 1481. Subyugó los últimos reductos bizantinos en el Mar Negro, conquistó Serbia y penetró profundamente en Grecia y Albania. Cuando Venecia desafió su supremacía naval, Mehmed construyó una flota que arrebató gran parte del Egeo del control veneciano. En Anatolia, eliminó a los beyliks turcos restantes, unificando por primera vez el territorio turco desde la época selyúcida. Pero su legado no se limitó a lo militar. Mehmed reorganizó el Estado otomano, debilitando el poder de los señores fronterizos y consolidando el gobierno central. Implementó un sistema administrativo sofisticado que fusionaba tradiciones bizantinas, islámicas y turcas. Su código legal, el Kanuname, sentó las bases del derecho otomano por generaciones. Transformó Constantinopla en una capital resplandeciente. Mandó construir el vasto palacio de Topkapi. Estableció bibliotecas, madrasas, hospitales y otras instituciones públicas. El propio sultán era poeta y políglota, y acogió artistas italianos como Gentile Bellini, así como eruditos musulmanes, judíos y cristianos. Tras su muerte, su hijo Bayezid II asumió el trono, luego de un breve conflicto con su hermano Sem. Mientras su padre fue un guerrero implacable, Bayezid fue un gobernante contemplativo. Entre 1481 y 1512, su reinado estuvo marcado por la estabilidad y el desarrollo interno. Fortaleció la marina otomana, acogió a miles de judíos expulsados de España en 1492, quienes enriquecieron el imperio con su conocimiento médico, comercial y artesanal, y patrocinó fundaciones religiosas y obras intelectuales. Pero hacia el final de su vida, surgieron conflictos por la sucesión. Su hijo Selim, gobernador en Trabzon,
impaciente ante las políticas moderadas de su padre y alarmado por el avance del imperio safávida chiita en el este, se alzó con el apoyo de los genízaros. En 1512 forzó la abdicación de Bayezid y eliminó a sus rivales familiares. Selim I, conocido como el Severo, transformó radicalmente el imperio durante sus apenas 8 años de reinado. En 1514 derrotó a los safávidas en la batalla de Chaldirán, asegurando Anatolia Oriental y delineando la frontera turco-iraní que perdura hasta hoy. Luego marchó hacia el sur y en campañas relámpago conquistó Siria en 1516 y Egipto en 1517, derrotando al sultanato mameluco. Con estas victorias, Selim obtuvo el control de las ciudades sagradas del Islam, la Meca y Medina. El último califa abasí, una figura simbólica mantenida por los mamelucos, transfirió los símbolos del califato al sultán otomano, otorgando una legitimidad religiosa que, aunque discutible en la ley islámica, afianzó el liderazgo otomano del mundo suní. Estas conquistas multiplicaron los recursos del imperio. Egipto aportó una vasta riqueza agrícola y el control del Mar Rojo abrió nuevas rutas hacia el Océano Índico. El imperio ahora unía Anatolia, los Balcanes y el corazón del mundo árabe. Cuando Selim murió repentinamente en 1520, dejó a su hijo Suleimán un imperio sólido, rico y seguro, y éste no lo desaprovechó. Durante los 46 años de su reinado, Suleimán llevó al imperio otomano a su máximo esplendor político, militar y cultural. Con apenas 25 años al asumir el trono, ya tenía formación administrativa y experiencia como gobernador. En 1521 capturó Belgrado y al año siguiente tomó la isla de Rodas tras un asedio de 6 meses, eliminando 2 bastiones cristianos estratégicos. En 1526, en la batalla de Mohacs, sus tropas aniquilaron al ejército húngaro, matando al rey Luis II y a gran parte de la nobleza. Hungría quedó dividida, el centro bajo dominio otomano, el oeste bajo los Habsburgo y el este como Transilvania autónoma. En 1529, Suleimán marchó contra Viena. Aunque la campaña no tuvo éxito debido al invierno prematuro, marcó el punto más alto de la expansión otomana en Europa. En Oriente, lideró expediciones contra Persia, tomando Bagdad y asegurando Mesopotamia. En el Índico, desafiaron el dominio portugués. En el Mediterráneo, la flota otomana, comandada por Hayreddin Barbarroja, consolidó la supremacía naval desde Argel hasta Trípoli. Durante este tiempo, Suleimán también revolucionó la diplomacia. Rompiendo con la visión tradicional de ver a los cristianos como enemigos, forjó una alianza con Francia contra los Habsburgo. Sus flotas invernaban en puertos franceses y establecieron tratados comerciales ventajosos, los llamados capitulaciones, que luego extenderían a otros reinos europeos. Suleimán fue llamado el legislador por sus súbditos y el magnífico por los europeos. Reformó las leyes otomanas, integrando sharía y normas seculares. Bajo su mando, la administración imperial alcanzó su madurez. El Consejo Imperial, encabezado por el Gran Visir, gestionaba un sistema burocrático de gran complejidad. Los altos funcionarios, en su mayoría reclutados a través del sistema de Fshirme, debían su cargo al sultán y no a la nobleza hereditaria. Esta élite esclava evitó la formación de aristocracias rebeldes. Los ulemas, liderados por el jeque del Islam, mantenían autonomía religiosa, educativa y judicial, equilibrando el poder del ejecutivo. El sistema provincial replicaba estos equilibrios. Gobernadores designados desde Estambul administraban las provincias, pero eran vigilados por jueces y comandantes militares independientes. El sistema de Timar distribuía tierras a jinetes a cambio de servicio militar, complementando el poder de los genízaros. Económicamente,
El imperio prosperaba. Controlaba rutas comerciales clave entre Europa, Asia y África. Producía textiles, cerámicas, metales y lujos. Los gremios urbanos regulaban la producción y los precios. La agricultura era el pilar económico, basada en campesinos libres sujetos a impuestos. Se mantenían reservas de grano para prevenir hambrunas. El comercio internacional florecía gracias a redes multiétnicas de turcos, árabes, griegos, armenios y judíos. Este auge económico alimentó una explosión cultural y arquitectónica. La figura más representativa fue el arquitecto Mimar Sinan. Nacido cristiano, reclutado como genízaro y convertido al Islam, diseñó centenares de obras durante 5 décadas, entre ellas la mezquita de Shehzadeh, la Süleymaniye en Estambul y la Selimiye en Edirne, su obra maestra. Combinó lo mejor de las tradiciones islámicas, bizantinas y otomanas, logrando una armonía estética y técnica sin igual. La poesía turca otomana alcanzó su forma clásica, influenciada por modelos persas. Se impulsaron la ciencia, la historia, la teología y el derecho. Y fue en este contexto que apareció una figura que marcaría profundamente la vida del sultán, Roxelana, también conocida como Hürrem Sultán. Capturada en Ucrania y llevada al harén imperial, Roxelana cautivó a Suleimán y se convirtió en su esposa legal, rompiendo la tradición otomana. Vivió con él en el palacio principal, le dio varios hijos y fue su consejera más cercana hasta su muerte en 1558. Fundó obras benéficas, mantuvo correspondencia con monarcas extranjeros y participó activamente en la política. Su influencia cambió la dinámica del harén. Anteriormente, las concubinas se alejaban del poder tras dar a luz. Roxelana se mantuvo cerca, favoreciendo la estabilidad imperial, aunque también generó conflictos. En 1553, el sultán ordenó la ejecución de su hijo mayor, Mustafa, ante sospechas de conspiración. Muchos creen que fue influenciada por Roxelana para favorecer a sus propios hijos. Este acto conmocionó al imperio y algunos lo ven como el inicio del declive. A la muerte de Roxelana, Suleimán quedó devastado. Sus hijos sobrevivientes, Selim y Bayezid, se enfrentaron. Bayezid fue derrotado y ejecutado. Solo Selim, menos capaz, quedó como heredero. En 1566, con más de 70 años, Suleimán aún dirigía campañas. Murió durante el asedio de Sigetvar. Su muerte fue ocultada hasta asegurar la sucesión. Fue enterrado en Estambul, en el mausoleo que él mismo había encargado. En ese momento, el Imperio Otomano estaba en su apogeo. Desde Argel hasta el Golfo Pérsico, desde Crimea hasta Yemen, sus ejércitos eran los más temidos, su administración la más compleja, sus ciudades las más resplandecientes. Pero dentro de esa edad dorada germinaban desafíos. El fratricidio dio paso al confinamiento de príncipes, debilitando futuras generaciones de sultanes. El sistema de timar perdía relevancia ante el avance de la artillería. La innovación tecnológica se estancaba frente al dinamismo europeo, y la riqueza acumulada empezaba a distorsionar la economía. Nada de esto era evidente cuando Selim II sucedió a su padre. El Imperio Otomano había alcanzado alturas que pocos estados en la historia lograron, integrando pueblos y regiones diversas en un sistema imperial que brindó estabilidad, riqueza y cultura a millones. El legado de esta edad dorada, en arquitectura, arte, literatura, derecho y gobierno, perduraría mucho más allá del ocaso otomano, moldeando el Medio Oriente, el norte de África y los Balcanes hasta el día de hoy. Gobernanza y cultura. En su apogeo, el Imperio Otomano gobernaba un vasto territorio que abarcaba decenas de grupos étnicos, comunidades religiosas y culturas profundamente enraizadas. Desde los desiertos del norte de África
hasta las estepas de Crimea, desde las montañas de los Balcanes hasta los valles de Mesopotamia. El dominio otomano unía tierras con historias y pueblos muy distintos. ¿Cómo logró un solo sistema imperial gestionar tal diversidad durante siglos? La clave estuvo en una combinación de estructuras de gobierno flexibles, arreglos sociales pragmáticos y una cultura imperial que supo sintetizar diferencias sin intentar borrarlas. En el centro de la gobernanza otomana se encontraba el principio de adaptabilidad. En lugar de imponer un modelo uniforme de administración, los otomanos adaptaban su gobierno a las condiciones locales, manteniendo a la vez instituciones imperiales centrales. Este enfoque les permitió integrar nuevos territorios con mínimos sobresaltos, extendiendo gradualmente la autoridad central, sin provocar resistencia abierta. El sultán se situaba en la cúspide del sistema, encarnando al Estado mismo y ejerciendo, en teoría, un poder absoluto. Su legitimidad derivaba de múltiples fuentes. Era guardián de los lugares sagrados del Islam, heredero de los emperadores bizantinos, protector de las rutas comerciales y jefe de una dinastía cuya línea masculina se remontaba ininterrumpidamente a Osman. En la práctica, su autoridad estaba limitada por la ley islámica, las costumbres establecidas y las limitaciones tecnológicas de la época. Por debajo del sultán operaba el gobierno imperial, a través de departamentos especializados coordinados por el Consejo Imperial o Diván. El gran visir actuaba como ministro principal y podía representar al sultán en la mayoría de asuntos. Otros visires, tesoreros, cancilleres y comandantes militares formaban los rangos superiores de la administración. La mayoría de estos altos funcionarios provenía del sistema de Pshirme, la leva periódica de niños cristianos de zonas rurales de los Balcanes y Anatolia. Estos jóvenes eran convertidos al Islam, educados en escuelas palaciegas y formaban una élite administrativa y militar que debía su posición al sultán, no a la nobleza hereditaria. Esto evitaba la formación de una aristocracia poderosa, un problema que había debilitado a otros estados islámicos. El ejército reflejaba esta misma lógica de equilibrio. El cuerpo de genízaros, infantería élite proveniente del Depshirme, era el núcleo profesional del ejército otomano, diestro en el uso de armas de fuego y presente en las principales ciudades para proteger los intereses imperiales. La caballería provincial, sostenida mediante concesiones de tierra bajo el sistema de Timar, equilibraba el poder de los genízaros y extendía la autoridad imperial al campo. A esto se sumaban unidades de artillería, fuerzas navales y tropas auxiliares, conformando la fuerza militar más eficaz del mundo mediterráneo en su época. Otro pilar del sistema otomano eran las instituciones religiosas. Los ulemas, eruditos formados en derecho islámico y teología, constituían una jerarquía encabezada por el jeque del Islam, quien podía emitir dictámenes legales incluso sobre las acciones del sultán. Las fundaciones religiosas, o vakufs, administraban mezquitas, escuelas, hospitales, comedores y otros servicios sociales esenciales, actuando con gran autonomía y vinculando regiones distantes a través de redes de caridad y aprendizaje. La gestión de la diversidad religiosa tuvo su expresión más notable en el sistema de Millet. Lejos de imponer uniformidad, el imperio reconocía a las principales comunidades religiosas como entidades semiautónomas. Cada millet, bajo la autoridad de sus líderes religiosos, regulaba cuestiones de derecho personal como el matrimonio, el divorcio y la herencia según sus propias leyes. El patriarca ortodoxo
de Constantinopla encabezaba la mayor comunidad no musulmana. Armenios, cristianos orientales y judíos formaban sus propios millets con similares privilegios, aunque se establecía una jerarquía clara: musulmanes sobre no musulmanes, turcos sobre no turcos, hombres sobre mujeres. El sistema permitía grados notables de autonomía. A cambio de pagar el impuesto jizya y estar exentos del servicio militar, las comunidades no musulmanas eran protegidas. Esta tolerancia relativa destacaba en un contexto donde Europa se desangraba en guerras religiosas. En el ámbito económico, el imperio integraba diversas zonas de producción en un mercado imperial conectado con redes de comercio global. Dominaba rutas clave entre Europa y Asia, especialmente tras conquistar Egipto y Siria. Sus territorios albergaban centros productivos de textiles, cerámica, metales y bienes agrícolas. El Estado intervenía para asegurar el abastecimiento urbano, controlar la calidad de las exportaciones y evitar monopolios. Los gremios regulaban la producción urbana, fijaban estándares, limitaban el acceso a los oficios y actuaban como intermediarios entre artesanos y autoridades. Musulmanes, cristianos y judíos trabajaban codo a codo en muchos oficios, reflejando la diversidad del imperio. La agricultura seguía siendo la base de la prosperidad. La mayoría de la población era campesina, protegida por la ley y sometida a impuestos relativamente predecibles. Se favorecían las pequeñas explotaciones para facilitar la recaudación y el reclutamiento militar. Graneros estatales ayudaban a estabilizar precios y prevenir hambrunas. Los comerciantes, griegos, armenios, árabes, judíos, turcos y persas, tejían redes que cruzaban fronteras étnicas y religiosas. Las ciudades otomanas se convirtieron en centros de consumo de bienes de lujo de todo el mundo conocido. Estas dinámicas económicas sustentaban una rica cultura urbana. Las ciudades se organizaban en torno a complejos que integraban mezquitas, bazares, baños y escuelas. Los barrios se formaban generalmente por afinidades religiosas, pero las áreas comerciales reunían a todos los grupos. Estambul era el ejemplo supremo. Reconstruida por Mehmed II, combinaba elementos islámicos con su herencia cristiana. El palacio de Topkapı dominaba el paisaje desde la antigua Acrópolis. La ciudad, con más de 500.000 de habitantes en el siglo XVI, era un mosaico de lenguas, rostros y costumbres. Arquitectónicamente, se fusionaban conceptos espaciales bizantinos con decoración islámica y soluciones estructurales otomanas. La cerámica de Iznik, influenciada por China, y los textiles inspirados en Persia, Italia y Asia Central evidenciaban esta síntesis. La corte patrocinaba intelectuales de diversas tradiciones. La poesía otomana, fuertemente influida por Persia, pero con voz propia, alcanzó gran refinamiento. Poetas como Baki y Fusuli exploraban el amor, la belleza y la fugacidad con una elegancia inigualable. Incluso el sultán Suleimán escribió bajo el seudónimo Mujibi. La historiografía floreció, combinando hechos con instrucción moral y exaltación imperial. Se recopilaron saberes enciclopédicos, combinando fuentes islámicas y europeas. La erudición religiosa se mantenía activa, con interacción entre ortodoxos suníes y órdenes místicas como los mevlevíes y bektaşíes. Las ciencias también prosperaron. Los astrónomos otomanos produjeron tablas estelares precisas. Los médicos compilaron tratados ilustrados que revelaban un profundo conocimiento anatómico, incluyendo técnicas quirúrgicas especializadas. El arte visual se desarrolló bajo restricciones religiosas. La caligrafía alcanzó niveles sublimes.
Los diseños geométricos y florales decoraban arquitectura, textiles y manuscritos. Las miniaturas ilustraban campañas, ceremonias y ciudades con meticuloso detalle. La música tenía un rol central. Desde bandas militares hasta ceremonias sufíes, se desarrolló un sistema modal sofisticado, el makam, que integraba influencias árabes, persas, bizantinas y turcas. Instrumentos como el ney, el tambur y el kudum creaban el sonido distintivo de la música clásica otomana. La vida cotidiana variaba mucho según región, fe, clase y género. Las estaciones agrícolas y los calendarios religiosos marcaban el ritmo. Los baños públicos, mercados, jardines y cafés servían como centros sociales. Introducido desde Yemen, el café se convirtió en institución cultural. Las cafeterías eran foros de ideas, arte y hasta política. Las familias eran patriarcales, con roles diferenciados según religión y región. Las mujeres de élite podían ejercer gran influencia. Las campesinas trabajaban junto a los hombres. Aunque existía segregación de género, las mujeres mantenían redes activas dentro de sus espacios. La educación seguía caminos distintos según origen y clase. La mayoría de los niños recibía instrucción básica en escuelas religiosas. Las madrasas ofrecían estudios avanzados en derecho islámico, lógica y literatura. La escuela del palacio formaba a la élite administrativa. Las mujeres adquirían conocimientos prácticos en el entorno doméstico. El sistema legal equilibraba Sharia con legislación imperial. Los tribunales islámicos gestionaban la mayoría de casos, pero los no musulmanes podían recurrir a sus propias cortes o a las otomanas. El derecho secular del sultán llenaba los vacíos, permitiendo flexibilidad sin perder legitimidad. Hacia mediados del siglo XVI, este sistema había alcanzado su madurez. El imperio contaba con mecanismos para gobernar una diversidad extraordinaria sin perder cohesión. Sus logros culturales reflejaban una síntesis única de tradiciones, junto con aportes originales en múltiples disciplinas. Aunque los desafíos se harían visibles en los siglos siguientes, las bases construidas en esta edad dorada serían sorprendentemente duraderas, moldeando la vida en el Mediterráneo oriental por generaciones. Las fortalezas de este sistema eran claras: flexibilidad, balance entre autoridad central y autonomía local, legitimidad religiosa combinada con gobernanza práctica y apertura al intercambio cultural. Pero también contenían sus debilidades. Los equilibrios podían romperse ante un liderazgo débil. Las tensiones entre ideales religiosos y acomodos pragmáticos podían ser explotadas por puristas. Y la vastedad del imperio complicaba el control uniforme frente a los avances tecnológicos y económicos. Al terminar el siglo XVI, el Imperio Otomano seguía en la cima de su poder. Una civilización cosmopolita, sofisticada y diversa, cuyas instituciones y cultura dejarían una huella duradera desde los Balcanes hasta Arabia, desde África del Norte hasta el Cáucaso. Incluso ante los desafíos que vendrían, los patrones fundamentales establecidos en esta época seguirían influyendo en la vida de millones y en la formación de los estados modernos. Declive y lucha, 1600-1800. Cuando Suleimán el Magnífico murió en 1566, el Imperio Otomano se alzaba como posiblemente el estado más poderoso del mundo. Se extendía por 3 continentes, sus ejércitos no tenían igual, y su cultura florecía. Pero incluso en ese momento de esplendor, empezaban a producirse sutiles cambios que, con el tiempo, transformarían profundamente el poder otomano. Durante los siguientes 2 siglos, el imperio enfrentaría crecientes desafíos:
tanto internos como externos. Este periodo sería tradicionalmente conocido como la etapa del declive otomano. Sin embargo, lo que realmente ocurrió fue una lenta pero profunda transformación. Las semillas de estos desafíos ya estaban presentes antes de la muerte de Suleimán. Su hijo y sucesor, Selim II, apodado el Borracho por su afición al vino, carecía de experiencia militar y delegó el gobierno en su gran visir, Sokollu Mehmed Pasha. Aunque el visir mantuvo la estabilidad, esta tendencia a la pasividad del sultán se volvería común en generaciones posteriores. El sistema sucesorio otomano siempre había sido riesgoso. Durante siglos, los nuevos sultanes practicaban el fratricidio para evitar guerras civiles. Pero tras la tranquila sucesión de Selim II, se adoptó una nueva práctica: confinar a los príncipes en el palacio, en vez de enviarlos a gobernar provincias. Esto evitó derramamientos de sangre, pero privó a los futuros sultanes de formación práctica. Criados en la comodidad del harén, muchos llegaron al poder sin preparación ni experiencia real. Este cambio coincidió con un fenómeno que los europeos llamaron el sultanato de las mujeres. El creciente poder político de madres, esposas y concubinas del sultán. Figuras como Kösem Sultan y Turhan Sultan gobernaron efectivamente el imperio en ciertos periodos del siglo XVII, aliándose con genízaros y altos funcionarios. Aunque algunas de ellas fueron hábiles gestoras, sus luchas internas añadieron inestabilidad al gobierno. En paralelo, el sistema militar otomano comenzó a deteriorarse. La caballería timar, otrora columna vertebral del ejército, se volvió obsoleta con la llegada de las armas de fuego. Los genízaros, antes una fuerza élite leal al sultán, se transformaron en una casta hereditaria con intereses propios. El reclutamiento a través del devshirme fue reemplazado por incorporación de musulmanes libres, alterando la lealtad y eficacia del cuerpo. La tecnología militar otomana también se estancó, mientras Europa experimentaba una revolución bélica. El imperio dejó de innovar en artillería y fortificaciones. La armada, que en su día dominó el Mediterráneo bajo Barbarroja, perdió eficiencia y liderazgo técnico. Estos problemas se evidenciaron en una serie de guerras costosas. El largo conflicto contra los Habsburgo, 1593-1606, acabó en empate. La guerra contra Persia resultó en pérdidas territoriales. En 1571, la batalla naval de Lepanto, aunque no decisiva estratégicamente, demostró que la flota otomana podía ser vencida, asestando un golpe psicológico al prestigio imperial. A estos reveses militares se sumaron crisis económicas. La inflación, provocada en parte por la llegada masiva de plata americana al mercado global, desestabilizó los precios. Las rutas marítimas abiertas por los europeos disminuyeron gradualmente la importancia de los caminos terrestres bajo control otomano. El sistema de tierras basado en timars dio paso a la recaudación de impuestos por subasta, iltisam, lo que incentivó la explotación excesiva de los campesinos y dañó la productividad agrícola. La corrupción se extendió. Los cargos administrativos, antes reservados a los más capaces, comenzaron a comprarse. Incluso la posición de gran visir fue ocasionalmente vendida al mejor postor. A la par, crecían amenazas externas. El Imperio ruso y los Habsburgo modernizaban sus ejércitos y expandían sus territorios, mientras los persas safávidas seguían siendo un enemigo formidable. El comercio europeo penetraba en los mercados otomanos bajo los privilegios de las capitulaciones, favoreciendo cada vez más a los intereses foráneos. Aún así, el imperio demostró una sorprendente capacidad de resistencia. Periodos de crisis fueron seguidos por fases de reforma,
lideradas por grandes visires de la familia Köprülü en el siglo XVII. Ahmed Köprülü reconquistó Creta, culminando décadas de guerra con Venecia. A pesar de la narrativa del declive, el imperio aún expandía sus fronteras en Ucrania y el Mar Negro. En 1683, el gran visir Kara Mustafa Pasha lideró un asedio fallido contra Viena. La respuesta de la Liga Santa, Austria, Polonia, Venecia y Rusia resultó devastadora para los otomanos. El Tratado de Karlowitz, 1691b, significó la primera gran pérdida territorial. Hungría y Transilvania pasaron a manos Habsburgo. Venecia ganó territorios en Grecia y Rusia en Ucrania. Estas derrotas sacudieron a la élite otomana, provocando los primeros intentos sistemáticos de reforma. Durante el llamado Período del Tulipán, bajo el sultán Ahmed III y su gran visir Ibrahim Pasha, se abrieron embajadas en Europa, se fundó la primera imprenta otomana en turco y se crearon nuevos programas de entrenamiento militar. Sin embargo, estas reformas despertaron la oposición de los sectores conservadores. En 1730, una revuelta de los jenízaros derrocó al sultán y puso fin al periodo reformista. Este patrón, reformas seguidas por reacciones conservadoras, definiría gran parte del siglo XVIII. A medida que el entorno geopolítico se volvía más desafiante, Rusia emergía como la amenaza más directa. La guerra ruso-turca de 1768-1774 terminó con el Tratado de Küçük-Kaynarca, que concedió a Rusia acceso al Mar Negro y el derecho de proteger a los cristianos ortodoxos dentro del imperio, sentando las bases para futuras intervenciones. En paralelo, comenzaban a surgir movimientos nacionalistas entre los pueblos sometidos, especialmente en los Balcanes. Influenciados por las ideas ilustradas y la Revolución Francesa, griegos, serbios y búlgaros empezaron a desafiar la autoridad otomana. El sultán Selim III, consciente de estas amenazas, emprendió un ambicioso programa de reformas conocido como el Nuevo Orden. Selim intentó modernizar el ejército, reformar la administración provincial y crear un sistema fiscal más justo. Pero su iniciativa despertó la hostilidad de los jenízaros, los ulemas y la élite tradicional. En 1807, una revuelta lo derrocó y casi destruyó todo intento reformista. La mayor amenaza a la autoridad central provino de los gobernadores regionales que aprovecharon la debilidad imperial para establecer feudos casi independientes. En Egipto, el albanés Mehmed Ali Pasha tomó el poder tras la retirada de Napoleón. Aunque nominalmente leal al sultán, construyó un ejército moderno y amenazó incluso el corazón del imperio. Otros señores poderosos surgieron en lugares como Janina, Grecia o Acre, Palestina. En 1821 estalló la Guerra de Independencia griega. Contó con el respaldo de potencias europeas movidas por el romanticismo filhelénico y el interés geopolítico. Las tropas rusas avanzaron hasta las puertas de Estambul y en 1829 las fuerzas de Mehmed Ali ocuparon Siria, amenazando Anatolia. Para la década de 1830, diplomáticos europeos comenzaron a referirse al imperio como el hombre enfermo de Europa, anticipando su colapso y debatiendo cómo dividir sus territorios. Y sin embargo, el imperio otomano no cayó. Sobrevivió otro siglo, gracias a una combinación de reformas internas, hábil diplomacia, jugando a las potencias europeas entre sí, y la tenacidad de sus territorios. Más que un declive absoluto, este periodo debe entenderse como una transformación profunda. El imperio dejó de ser una potencia conquistadora para convertirse en una entidad multiétnica y defensiva, enfocada en preservar su integridad territorial ante presiones externas y divisiones internas. Los costos fueron altos: derrotas militares, pérdidas territoriales
desplazamientos masivos, crisis económicas y debilitamiento político. Pero sus estructuras básicas, el sistema de gobierno, el modelo de Milets y la cultura institucional de la Era Dorada, demostraron una resiliencia inesperada, adaptándose a los nuevos tiempos en vez de desaparecer. La narrativa tradicional de decadencia no hace justicia a esta complejidad. Más acertado es ver al Imperio Otomano como una civilización enfrentando los retos inéditos de un mundo en cambio acelerado, la revolución militar europea, la transformación del comercio global, el auge de los nacionalismos y la inminente revolución industrial. Que sobreviviera a todo ello, cuando tantos otros imperios colapsaron, es testimonio de la solidez de las bases construidas siglos atrás. Al iniciar el siglo XIX, el Imperio Otomano estaba una vez más ante una encrucijada. Las viejas fórmulas ya no funcionaban, pero el futuro aún era incierto. La siguiente etapa de su historia estaría marcada por los intentos más ambiciosos de modernización. Reformas que transformarían al imperio de formas que sus fundadores jamás imaginaron. ¿Salvarían estos cambios al Estado otomano o acelerarían su caída? El destino aún estaba por escribirse. El siglo XIX, el hombre enfermo de Europa. A inicios del siglo XIX, el Imperio Otomano enfrentaba una cruda realidad. Sus ejércitos, otrora temidos en toda Europa, acumulaban derrotas. Sus territorios se reducían bajo la presión de potencias europeas y movimientos nacionalistas. Su economía se debilitaba frente a la competencia extranjera y fallos internos. Sin embargo, el imperio se negó a desaparecer. En lugar de rendirse, emprendió el periodo de reformas más ambicioso de su historia, intentando transformarse en un Estado moderno capaz de sobrevivir en un mundo en acelerada transformación. Todo comenzó cuando Mahmud II ascendió al trono en 1808. En medio de crisis. Enfrentaba rebeliones en Serbia y Grecia, la creciente autonomía de Mehmet Ali en Egipto y la expansión rusa en el Mar Negro. Internamente, notables provinciales, los ayanes, controlaban regiones casi como señores independientes, mientras los genízaros se oponían con fuerza a cualquier intento de reforma militar. Mahmud actuó con estrategia. Primero, negoció con los ayanes, reconociendo formalmente su poder local a cambio de reafirmar la autoridad central. Luego, formó un pequeño ejército moderno entrenado al estilo europeo, preparándose para enfrentar a los genízaros. En 1826, llegó el momento decisivo. Los genízaros se rebelaron contra las nuevas formaciones militares. Pero Mahmud estaba listo. Con apoyo religioso y popular, bombardeó los cuarteles genízaros y eliminó el cuerpo por completo. Esta acción, conocida como el Incidente Afortunado, abrió el camino para modernizar el ejército. Liberado del peso de los genízaros, Mahmud II impulsó reformas en múltiples frentes. Reorganizó la burocracia con ministerios especializados, reformó el sistema tributario, combatió la corrupción y centralizó el poder. Incluso adoptó vestimenta europea como símbolo del cambio. Sin embargo, factores externos limitaron el impacto inmediato de sus reformas. Grecia logró su independencia con apoyo europeo, y Rusia infligió nuevas derrotas. Peor aún, Mehmet Ali de Egipto ocupó Siria y amenazó Anatolia, forzando a Mahmud a firmar el humillante Tratado de Hunkariskelesi, 1833, bajo protección rusa. Tras la muerte de Mahmud, en 1839, su hijo, Abdülmecid I, continuó y amplió las reformas a través del Tanzimat, reorganización. Esta etapa comenzó con el famoso Edicto de la Rosa y buscó modernizar el Estado. Igualdad legal sin distinción religiosa. Conscripción militar regular. Abolición de la recaudación de impuestos por subasta.
y creación de tribunales seculares junto al sistema religioso. Las reformas del Tanzimat no fueron una simple imitación de Occidente. Sus arquitectos, Mustafa Reşit Pasha, Ali Pasha y Fuad Pasha, entendieron que la supervivencia del imperio requería reformas institucionales profundas, adaptadas al contexto otomano. La educación fue clave. Se fundaron escuelas laicas que enseñaban ciencias, idiomas extranjeros y administración. Se establecieron escuelas de medicina, ingeniería y administración pública. Y eventualmente se creó una universidad moderna, el Darul Funun. Esto dio lugar a una nueva élite, formada tanto en la tradición islámica como en las ideas europeas. El sistema legal también evolucionó. Se introdujeron códigos civiles y penales, inspirados en modelos europeos, junto al derecho islámico. Se crearon tribunales mixtos para casos con extranjeros. En 1876 se promulgó el Mesele, un código civil que fusionó la jurisprudencia islámica con principios modernos. En paralelo, la infraestructura de comunicaciones creció. Líneas telegráficas unieron las provincias con Estambul. Los ferrocarriles comenzaron a conectar ciudades clave. Y los vapores mejoraron el transporte marítimo. Se fundó el primer periódico otomano. Y, pese a la censura, surgió una prensa activa que generó una nueva esfera pública. En política exterior, el imperio tuvo un respiro con la Guerra de Crimea, 1853-1856, cuando Gran Bretaña y Francia lo apoyaron contra Rusia. El Tratado de París integró formalmente al Imperio Otomano al sistema europeo y garantizó su integridad territorial. En 1856, un nuevo edicto reafirmó la igualdad legal para todos los súbditos, sin importar religión. No obstante, estas reformas crearon tensiones. Conservadores religiosos veían con recelo lo que consideraban una rendición a Occidente. Muchos musulmanes resentían la aparente ventaja que las minorías no musulmanas obtenían en el nuevo orden económico. Y para muchos en las provincias, las reformas se sentían como más impuestos y reclutamientos, no como progreso. Los desafíos económicos aumentaron. Tratados comerciales favorecían a comerciantes europeos, impidiendo proteger la industria local. Para financiar la modernización, el imperio contrajo deuda externa, lo que llevó a la pérdida de soberanía financiera. En 1875, el gobierno declaró una suspensión parcial de pagos. En 1881, se creó la Administración de la Deuda Pública Otomana, controlada por potencias extranjeras. Aún así, surgieron nuevas corrientes intelectuales. Los jóvenes otomanos, como Namık Kemal y Ziya Pasha, promovieron un gobierno constitucional, la libertad y el patriotismo, intentando reconciliar el Islam con ideas políticas modernas. Su activismo llevó a la primera constitución otomana en 1876 bajo Abdülhamid II, que creó un parlamento electo. Pero este experimento duró poco. Usando la guerra contra Rusia como excusa, el sultán suspendió la constitución tras solo 2 sesiones parlamentarias, inaugurando una era de gobierno autocrático que duraría 33 años. Aún así, continuó con la modernización administrativa y el desarrollo económico. Abdülhamid II reforzó las telecomunicaciones, expandió los ferrocarriles y siguió impulsando la educación técnica. A la par, enfatizó su rol como califa del Islam suní, promoviendo una política panislámica para fortalecer la lealtad interna y contrarrestar la influencia europea. Pero también aumentó la censura, persiguió disidentes y desplegó una vasta red de espionaje. Desde el exilio, los opositores, en especial los jóvenes turcos, agrupados en el Comité de Unión y Progreso, CUP, organizaron una red secreta que ganó influencia dentro del ejército. En 1908,
estalló una revolución liderada por oficiales en Macedonia. Abdulhamid se vio forzado a restaurar la constitución. Al principio, hubo celebraciones conjuntas de musulmanes, cristianos y judíos. Pero pronto afloraron las divisiones. En 1909, tras un intento contrarrevolucionario, Abdulhamid fue depuesto y reemplazado por su hermano Mehmed bin. El coup consolidó su poder, pasando de ser un movimiento revolucionario a un partido político con tendencias autoritarias. El imperio enfrentó nuevos golpes. Austria-Hungría anexó formalmente Bosnia. Italia invadió Libia, 1911-1912, y las guerras de los Balcanes, 1912-1913, le arrebataron casi todos sus territorios europeos. Solo Estambul y su periferia quedaban del antiguo dominio otomano en Europa. Estas derrotas empoderaron a los sectores más nacionalistas del coup. Líderes como Enver Pasha, Talat Pasha y Cemal Pasha adoptaron una postura centralizadora y turquista, alienando a los árabes, albaneses y otros grupos no turcos que habían apoyado inicialmente la revolución constitucional. Así, al finalizar el siglo XIX, el Imperio Otomano había cambiado radicalmente. Su territorio se había reducido enormemente. Su población era mayoritariamente musulmana, concentrada en Anatolia y las provincias árabes. Su gobierno era más centralizado, su infraestructura más moderna y su sistema legal más racional. Pero persistían preguntas cruciales. ¿Podría conservar sus territorios frente al imperialismo europeo y los nacionalismos internos? ¿Evolucionaría su sistema constitucional hacia una verdadera democracia o regresaría al autoritarismo? ¿Podría la identidad otomana unificar a sus diversos pueblos o prevalecerían las divisiones religiosas y étnicas? En el verano de 1914, cuando Europa se preparaba para la guerra, el Imperio Otomano, aún llamado el enfermo de Europa, había sobrevivido un siglo de crisis gracias a reformas y adaptabilidad. Pero la mayor prueba estaba por venir, una que definiría no solo su destino, sino también el del futuro Medio Oriente, la Primera Guerra Mundial y el colapso, 1914-1922. Todo comenzó cuando dos buques de guerra alemanes, el crucero de batalla Goeben y el crucero ligero Breslau, aparecieron en el horizonte de Estambul, perseguidos por la Marina británica. Al buscar refugio en aguas otomanas, estos barcos marcaron un punto de no retorno. El Imperio Otomano decidió permitirles cruzar los Dardanelos, violando su neutralidad. Rebautizados como Yavuz Sultan Selim y Midilli, y oficialmente comprados por la Armada Otomana, aunque sus tripulaciones alemanas solo cambiaron sus uniformes por el fez. Estas naves simbolizaron el giro definitivo del imperio hacia las potencias centrales en los días iniciales de la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano no había elegido la guerra como primera opción. En agosto de 1914, al estallar el conflicto europeo, su postura inicial fue la neutralidad. Apenas salía destrozado de las guerras de los Balcanes, con casi todos sus territorios europeos perdidos y una crisis de refugiados. Su ejército, su economía y su moral pública necesitaban tiempo para recuperarse. Tradicionalmente, la diplomacia otomana se había basado en equilibrar a las potencias europeas entre sí, evitando alianzas cerradas. Pero varios factores empujaron al imperio hacia Alemania. El triunvirato en el poder, Enver, Talat y Cemal Pasha, desconfiaba profundamente de las ambiciones de Rusia, Gran Bretaña y Francia. Rusia aspiraba desde hacía décadas al control de los estrechos. Gran Bretaña ocupaba Egipto y Francia tenía planes sobre Siria. Además, justo antes del conflicto, los británicos habían requisado 2 acorazados encargados y pagados por el pueblo otomano,
lo que generó un profundo resentimiento. Alemania, en cambio, había cultivado su influencia mediante inversiones, asesores militares y la construcción del ferrocarril Berlín-Bagdad. El Kaiser Guillermo II incluso se presentó como defensor del Islam ante Occidente. Enver Pasha, ministro de guerra y figura dominante del gobierno, era germanófilo y creía firmemente en la victoria alemana. El 2 de agosto de 1914, firmó una alianza secreta con Alemania, sin que muchos de sus colegas del gabinete conocieran sus términos. La entrada oficial en la guerra se dio a finales de octubre, cuando barcos otomanos, bajo mando alemán, bombardearon puertos rusos en el Mar Negro. Rusia declaró la guerra el 2 de noviembre, seguida por Gran Bretaña y Francia. El 14 de noviembre, el sultán califa proclamó la yihad contra las potencias aliadas, aunque tuvo escasa repercusión. Comenzó así el conflicto más devastador en la historia otomana, librado en múltiples frentes, desde las heladas montañas del Cáucaso hasta los desiertos del Hiyaz. Enver lideró personalmente una ofensiva invernal contra Rusia, con la esperanza de recuperar territorios perdidos. La campaña terminó en catástrofe en Sarkamush, 1914-1915. De 90.000 soldados, menos de 15.000 regresaron. El desastre abrió la puerta a la ofensiva rusa en Anatolia Oriental, con el apoyo de algunas milicias armenias. El gobierno otomano, ya receloso del nacionalismo armenio, ordenó su deportación al desierto sirio. Lo que siguió fue una tragedia: marchas forzadas, masacres y abandono que resultaron en la muerte de cientos de miles. Aunque la versión oficial alegaba razones militares, gran parte del mundo académico e instituciones internacionales reconocen estos hechos como genocidio. Mientras tanto, en los Dardanelos, los aliados intentaron romper la resistencia otomana y tomar Estambul. Tras fallar en un ataque naval, desembarcaron en Gallipoli en abril de 1915. Allí, bajo el mando de un joven oficial llamado Mustafa Kemal, los otomanos resistieron durante 9 meses. La campaña fracasó. Los aliados se retiraron en enero de 1916 con más de 250.000 bajas. Aunque los otomanos sufrieron aún más, la victoria elevó la moral nacional y convirtió a Kemal en un héroe. En otros frentes, el imperio enfrentó reveses. Fracasó en atacar el Canal de Suez y, aunque logró algunas victorias en Mesopotamia, los británicos capturaron Bagdad en 1917. Pero el golpe más simbólico llegó con la revuelta árabe de 1916, liderada por Sharif Hussein de la Meca con apoyo británico. Aunque militarmente limitada, representó una ruptura con el sueño otomano de unidad islámica. Las políticas centralistas y turquificadoras del CUP habían alejado a las élites árabes, y la promesa británica de independencia caló hondo. En paralelo, acuerdos secretos entre británicos y franceses, como Sykes-Picot, 1916, y la Declaración Balfour, 1917, sentaban las bases para el reparto de territorios otomanos tras la guerra. A finales de 1917, la situación interna era desesperada. 1 millón de bajas militares, hambruna, inflación, epidemias y represión generalizada. Pese a todo, los otomanos siguieron combatiendo. Resistieron en Palestina hasta la derrota final en Megido, 1918, y lograron recuperar momentáneamente territorios en el Cáucaso, tras la revolución bolchevique. Pero el 30 de octubre de 1918, el imperio firmó el armisticio de Mudros. Tropas aliadas ocuparon Estambul y otras regiones, y el gobierno quedó bajo tutela extranjera. El Tratado de Sèvres, 1920, desmembró formalmente el imperio. Se perdieron las provincias árabes, se entregaron territorios a Grecia, se prometió un Estado armenio y autonomía kurda, y se internacionalizaron los estrechos. Lo que quedaba
era una Anatolia reducida, al borde de convertirse en protectorado. Pero algo se estaba gestando en el corazón de Anatolia. Mustafa Kemal, enviado a restaurar el orden, se rebeló. Desembarcó en Samsun el 19 de mayo de 1919 y organizó un movimiento nacionalista con apoyo militar y civil. En abril de 1920, fundó en Ankara la Gran Asamblea Nacional, estableciendo un gobierno paralelo al de Estambul. Cuando tropas griegas desembarcaron en Esmirna con apoyo aliado, la resistencia nacionalista se unificó. Comenzó así la Guerra de Independencia Turca, 1919-1922. Los nacionalistas combatieron a griegos, franceses y armenios, mientras buscaban apoyo soviético y dividían diplomáticamente a los aliados. El punto culminante fue en agosto de 1922, cuando una ofensiva masiva recuperó Esmirna y expulsó a los griegos de Anatolia. En octubre, se evitó un conflicto con Gran Bretaña por los estrechos mediante el armisticio de Mudanya. El 1 de noviembre de 1922, la Asamblea de Ankara abolió formalmente el sultanato. El último sultán, Mehmed VI, abandonó Estambul en un barco británico el 17 de noviembre. Así terminó una dinastía que había gobernado durante 623 años. En julio de 1923, el Tratado de Lausana reemplazó al de Sèvres, reconociendo a Turquía como Estado soberano. No habría Estado armenio ni kurdo, y Grecia renunció a sus pretensiones. Se acordó además un intercambio de población entre ambos países que alteró profundamente su demografía. Finalmente, el 29 de octubre de 1923, se proclamó la República de Turquía, con Ankara como capital, y Mustafa Kemal, ahora conocido como Atatürk, como su primer presidente. En marzo de 1924, se abolió el califato, cerrando el último vínculo institucional con el pasado otomano. Así terminaba más de medio milenio de historia. Un imperio que había dominado 3 continentes, controlado las rutas del Mediterráneo oriental y dejado una huella indeleble en la política, cultura y religión de una vasta región, desaparecía para dar paso a un nuevo orden, marcado por el nacionalismo, la modernidad y una república construida sobre las ruinas de un imperio. Turquía tradicional y moderna, 1923, actualidad. El Imperio Otomano, que durante siglos había dominado 3 continentes, se redujo a un Estado-nación en Anatolia con una pequeña presencia en Europa. Sin embargo, de ese colapso catastrófico emergió una nueva identidad nacional turca y una estructura estatal que demostraría ser sorprendentemente resistente en las décadas siguientes. El Imperio Otomano sucumbió a una combinación de presiones externas e internas: el imperialismo europeo, los movimientos nacionalistas, tanto entre los turcos como entre otros pueblos, el subdesarrollo económico, a pesar de los intentos de reforma, y por supuesto, el impacto devastador de la Primera Guerra Mundial. Pero el legado del imperio sobrevivió, dando forma al desarrollo de los estados sucesores en Medio Oriente, los Balcanes y más allá, con efectos que aún resuenan en la actualidad. Con la proclamación de la República de Turquía en 1923 y la caída formal del sultanato, los territorios otomanos fueron divididos, sus instituciones desmanteladas y el último sultán exiliado. Pero 600 años de dominio no podían borrarse tan fácilmente. El imperio dejó una huella profunda en fronteras, arquitectura, música, religiones, cocina e identidades culturales. Esa herencia otomana moldearía profundamente tanto a la nueva República Turca como a otros países surgidos de sus antiguas provincias. El sucesor inmediato del imperio fue la República de Turquía bajo el liderazgo de Mustafa Kemal, más tarde conocido como Atatürk, quien, tras liderar la Guerra de Independencia, inició una transformación radical. Su proyecto buscaba construir un Estado moderno, secular y nacional,
alejado del pasado imperial islámico. Atatürk abolió el califato en 1924, secularizó la educación, introdujo un nuevo código civil basado en el suizo y promovió los derechos de las mujeres. En 1928, reemplazó el alfabeto árabe por uno latino, cortando un vínculo simbólico con el legado otomano. Aunque el discurso oficial presentaba una ruptura total con el pasado otomano, muchas estructuras e instituciones de la República tenían raíces directas en la etapa final del imperio. El ejército, la burocracia, el sistema educativo y hasta la práctica de reformas impuestas desde arriba. Atatürk y sus colaboradores eran en su mayoría productos del sistema otomano. Durante gran parte del siglo XX, el discurso republicano minimizó el legado otomano. Pero desde los años 80, con la apertura política y económica, surgieron revalorizaciones más equilibradas. Movimientos conservadores e islamistas comenzaron a invocar símbolos otomanos como fuente de identidad. Bajo el gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo, AKP, en el poder desde 2002, hubo un fuerte resurgimiento del neo-otomanismo, con referencias frecuentes al esplendor imperial, series de televisión históricas, arquitectura inspirada en palacios otomanos y celebraciones de aniversarios imperiales. Mientras algunos veían esto como una amenaza al laicismo, otros lo consideraban una reconexión saludable con la historia. En los Balcanes, el recuerdo del imperio a menudo se presenta como un periodo de ocupación, aunque sus huellas permanecen en el idioma, la comida, la música y la arquitectura. En el mundo árabe, el rechazo inicial al dominio otomano fue dando paso a evaluaciones más matizadas, especialmente tras las revueltas de la primavera árabe, donde el orden otomano fue recordado como una etapa previa al colonialismo europeo. La herencia física del imperio sigue viva, desde mezquitas monumentales en Estambul hasta puentes en Sarajevo, caravanserais en el desierto y mercados en Damasco. Su cocina dejó un legado compartido en los platos que hoy forman parte de las gastronomías turca, griega, árabe y balcánica. El café, introducido a Europa a través del imperio, aún ocupa un lugar central en la vida social de la región. Incluso su modelo de gobernanza, la convivencia jerárquica pero tolerante de múltiples religiones, dejó marcas en la forma en que los estados modernos gestionan la diversidad. Aunque los nacionalismos posteriores intentaron borrar esa herencia cosmopolita, muchas de sus prácticas persisten de manera inconsciente o silenciosa. Académicamente, la comprensión del imperio también ha evolucionado. Las primeras visiones occidentales lo presentaban como un régimen decadente. Hoy se reconoce su sofisticación administrativa, capacidad de adaptación y aportes culturales. A través de novelas, películas, series y proyectos de restauración, el público general también ha redescubierto ese legado. Al acercarse el centenario de la República de Turquía, su relación con el pasado otomano sigue siendo ambigua. La historia imperial es utilizada tanto como inspiración política como objeto de debate. Pero no puede ser ignorada. Desde Jerusalén hasta Sarajevo, desde Bagdad hasta Salónica, sus huellas son visibles en paisajes urbanos, prácticas culturales y tensiones políticas actuales. El Imperio Otomano no fue una utopía perdida ni una tiranía absoluta. Fue una construcción humana, con sus virtudes y defectos, su esplendor y sus tragedias. Su historia merece ser contada con matices, no con nostalgia ni condena, porque más allá de sus fronteras desaparecidas y sus antiguos títulos imperiales, sigue vivo en las personas, las ciudades, los idiomas y los recuerdos de millones. Y mientras el sol se pone sobre el Bósforo, donde Europa y Asia
casi se tocan, donde alguna vez Constantino fundó su Roma oriental y Mehmed estableció su capital islámica. Las aguas siguen susurrando historias del imperio que fue, un testimonio de su grandeza, su humanidad y su legado perdurable.